es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Buenos días, estamos saludándoles ya ahora, día martes. Queremos recordarles, habíamos informado la semana anterior que hoy, martes 16 de mayo a las 18:30, hay un homenaje de solidaridad y apoyo a los representantes del pueblo ecuatoriano e integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción, en ratificación ciudadana al trabajo honesto y valeroso que estos personajes han realizado. Ciudadanos por la Democracia es el grupo que ha organizado. Estarán ahí hoy en el Hotel Marriott a las 6:30 de la tarde. Ojalá podamos hacer algún contacto a medida que avanza los diálogos con Edgar Jaramillo, miembro de la comisión organizadora. Pero el primer tema a tratar y que les planteamos es que uno dice ciberataque y uno se pone a pensar qué nomás significará eso. No hay un ciberataque mundial y esto ha causado problemas a muchas instituciones, genera tensiones entre algunas organizaciones mundiales, y para eso queremos yo diría averiguar un poco más y ver si nos tranquilizamos o qué hay que hacer. Está con nosotros José Rivera, él es un experto en TICs y le preguntaba cuando apenas llegaba, ¿qué son los TICs? Bienvenido, José, buenos días. Muy buenos días. Las tecnologías de información y comunicación sin duda son las que han cambiado nuestras vidas y la forma en la que hacemos las cosas, especialmente la forma en que nosotros nos comunicamos, la forma en que interactuamos en la sociedad actual, son las que intermedian esta comunicación a través de computadores, teléfonos, tabletas, en fin, tienen tantas aplicaciones, pero hay ahora pues esta tendencia que casi todas las actividades que realizamos en el mundo están pues mediadas por computadores. Estas tecnologías se ve que nos facilitan la vida o nos complican, ¿no es cierto? Sí, así es. Pero también nos individualizan y nos abstraen de una relación humana. Antes de ir a lo técnico, quiero ver el pensamiento suyo en relación a la parte humana, ¿no? Al desarrollo, a un diálogo personal, al conocernos. Porque a veces uno se conoce vía, qué sé yo, una de las redes sociales, puede conversar, pero no termina ahí sino de intercambiar, que en 140 caracteres, si es que es por el tweet. Por Twitter, así es. ¿No es cierto? Depende mucho, es decir, o han sido factores que han ayudado a desarrollar infinitas posibilidades de comunicación. El hecho de poder mirarnos a través del teléfono a otra persona que está en el otro lado del mundo en tiempo real, solo era imaginable en ciencia ficción o en películas, claro, era un poco la expectativa que teníamos nosotros de las tecnologías. Pues no son televisores, no son grandes dispositivos, son los teléfonos móviles que llevamos en nuestros bolsillos los que nos permiten toda esta interacción y comunicación a través, obviamente, de Internet. Y sin embargo, claro, yo soy bastante escéptico, entre comillas, siempre digo, es el tema de que nos facilitan la vida. Sin embargo, pues las tecnologías de información y comunicación tienen también su lado negativo, su aspecto en el cual hay que ser bastante crítico, con el cual de alguna forma, pues nosotros al estar abstraídos de estas formas de comunicación, al vivir en estos dos mundos, el mundo real y también este mundo virtual, pues tenemos ciertas complicaciones en las cuales
Si no sabemos medir o dosificar, incluso en el hogar, las nuevas tecnologías, los hijos se abstraen, se quedan solo en las nuevas tecnologías, se pierde ese contacto familiar, se pierde esa interacción que solíamos nosotros tener con la familia o con los más cercanos, pues para pasar únicamente a esta mediación tecnológica a través de dispositivos. ¿De qué nos sirve reunirnos en un mismo sitio si es que nosotros pues no compartimos, no nos vemos así es al rostro y podemos encontrarnos en estos espacios del mundo físico? Hay un grupo de jóvenes, digamos así, o de gente que estrictamente tiene ahora ya comunicación vía las tecnologías. ¿Usted cree que sí? ¿Se generan grupos además de intercambio de cosas a través de eso o no? Sí, realmente hace poco tiempo se lanzó un estudio de millennials en el Ecuador, fue en el 2016 a mediados, y allí se analizaba cuál era el perfil de este tipo de personas, de los más jóvenes millennials en Ecuador. Estamos hablando de alrededor de 13 millones de personas que están entre los 14 años hasta los 33 años, que se tomaba un poco este rango ampliado, y ellos exclusivamente pues acceden a Facebook, acceden también a WhatsApp, tienen ahora o están adoptando nuevas redes como Instagram o como Snapchat, con el tema de contenidos que no son perennes, sino contenidos de acceso rápido, de consumo rápido y que desaparecen también al mismo tiempo que fueron creados. Entonces ya no hay una permanencia de contenidos en la red, sino que se van por este lado más light de contenidos en el cual en poco tiempo desaparecen. Y aquello de que hay gente que crea 5 o 6 cuentas, o sea, son gentes virtuales, no existen, pero que quieren decir cosas, quizá no las quieren decir personalmente, o pueden servir para lo que ya vamos a ir ingresando, para cometer delitos, para estafar a la gente. Por supuesto, cuando se crean este tipo de cuentas, trolls se denominan, una cuenta que tiene ciertas características, como no es una persona real, no hay una foto real, son fotos bajadas de internet, no hay una descripción, son cuentas recientemente creadas, pero que participan sobre determinado tema que tienen interés en posicionar. La idea es hacernos creer al resto de usuarios y también a los medios o impactar en la agenda mediática, haciéndonos creer que existe interés sobre este tema, que hay una tendencia de diálogo y que de alguna forma pues ellos son parte de esto. Así como aparecen, también desaparecen estas cuentas trolls. Hay algunas que se quedan allí flotando en el aire y solo se activan en determinados momentos cuando se quiere posicionar este tipo de temas. Queremos dar la bienvenida al doctor Santiago Acurio, ex fiscal de delitos cibernéticos, podemos decir. Doctor, bienvenido, buenos días. Sí, ¿no? Estoy más dedicado a la docencia en la Universidad Católica. ¿Cuál es la cátedra que optó? Derecho informático. Derecho informático. Es un área que se desarrolla ahora con mayor, ¿qué le diría? Mayor rapidez, ¿o no? O sea, ahora como hay la masificación en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, eso ha hecho que básicamente las tecnologías, las TICs, están envueltas en casi todos los trabajos que hacemos del ser humano. Entonces esa incidencia es positiva o negativa porque la tecnología es básicamente neutra. Todo va a depender de quién la utilice, quién le dé, entonces va a tener un sentido, va a ser para bien o ser para mal. Y en temas de derecho, el uso de lo que esté en la red sirve como prueba, sirve para demandar. Bueno, ahora tenemos al editor de La Hora por haber tuiteado, ¿no es cierto?, una información con un criterio enjuiciado, o van a iniciar un proceso vía la fiscalía. Bueno, el tema es que las tecnologías de la información y la comunicación es un vehículo, es un medio para el cual, en este caso, hacer patente el derecho a la comunicación. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 19, claramente dice que tenemos todos el derecho a comunicarnos, el derecho a expresar nuestra opinión y la libertad de hacerlo por el medio que sea necesario. Entonces, eso está garantizado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, también está garantizado en la Constitución del Ecuador, el artículo 16. Entonces, eso hace que cuando más allá, o sea, ¿qué es lo que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos? Simplemente nos pone el artículo 29, que es de la responsabilidad, ¿no es cierto? Todos los derechos, ¿no es cierto? El
el respeto al derecho ajeno es la paz, claro. Eso decía Benito Juárez. Entonces, ese límite justamente es el derecho de otras personas. Cuando la opinión deja de ser opinión y pasa a ser un insulto, alguna cosa, una agresión, ahí, exactamente, una calumnia. Ahí sí puede. Pero ahí hay derecho penal. Pero claro, ahí está el derecho penal que necesariamente puede entrar ahí, sea como contravención o sea como delito. Entonces, hay que calificar. Entonces, también nos exige básicamente la tolerancia, porque está entre el derecho a la información y el derecho a la comunicación, ¿no es cierto? Entre la honra de la persona y a veces también el derecho a la información. Entonces, hay que ver también que los estándares de la Corte Interamericana dicen que básicamente cuando uno es un empleado público, claro, un funcionario público, ¿no es cierto?, el derecho a la información prima sobre el derecho a la intimidad. Y cuando es una persona privada que no tiene nada que ver con funciones públicas, es al contrario, prima el derecho a la intimidad más que el derecho a la información. Son estándares. Porque el otro es el que se expone, ¿no? Claro, uno es el que se expone, entonces. Es uno el que decide hacer vida pública o no. Pero para ir, porque quiero que escuchemos un reporte que nos trae la CNN. La pregunta sería ahí, en el caso de Luis Eduardo Vivanco, que es un tuit y no hay una persona a la que ataca, hay una concepción y habla de la revolución ciudadana, ¿no es cierto? ¿Hay derecho a las instituciones, al buen nombre o a los eslóganes que no sean maltratados como eslogan? En este caso, vamos a decir, veremos si es que es o no una opinión. Claro. Porque si es una opinión de él personal, es su opinión y eso debe ser respetado por todas las personas. Si es que alguien se quede afectado, pues entonces hay que necesariamente iniciar los cauces legales correspondientes, pero tiene que justificarse básicamente dónde está el menosprecio, la injuria o la calumnia, que podríamos decirlo, en el sentido de que ese se ha usado. Entonces, claro, hay gente que sí puede mal utilizar las redes sociales. Claro. Hay gente que puede irse más allá de lo que, para qué son las redes sociales, ¿no es cierto? Entonces, y claro, lo que entra en Internet, como es un medio de comunicación masiva, tiene un efecto de expansión. O sea, todo lo que entra se expande en bien o en mal. Esa es la situación. Entonces, claro, lo que pasa es que a veces hay mucha gente que es demasiadamente sensible. O quiere perseguir y entonces, claro, entonces uno tiene que apreciar parte de lo que dice el Convenio Mundial de Sociedad de la Información. Menciona básicamente que es parte de la libertad de prensa la tolerancia y parte del tema de la sociedad de la información, de la comunicación, que es el vehículo principal para ella, es que la gente básicamente siempre tenga en cuenta los derechos de las otras personas. Y eso es lo que tiene que hacer uno. Yo quisiera que escuchemos un reporte de la CNN sobre el tema del ciberataque. Se está sintiendo el efecto de este virus por muchas partes del mundo. Los investigadores han visto un gran aumento, por ejemplo, en China, porque acuérdense que este virus salió el viernes por la mañana en las Américas. Ya era noche en Asia y los trabajadores ya habían salido de sus oficinas. Volvieron el lunes por la mañana y vieron por primera vez ese mensaje pidiéndoles $300 en Bitcoin por sus archivos. Además, hemos visto nuevas versiones de este código. Tal vez es el mismo grupo de cibercriminales cambiando su código, o tal vez es otro grupo de cibercriminales copiando el código. Aquí en el Reino Unido, varios hospitales siguen afectados. Y luego, la cuestión de Windows. Todo esto tiene que ver con una falla en ese sistema operativo, algo que quiso arreglar Microsoft en marzo, pero si las compañías no han actualizado sus sistemas, pueden convertirse en víctimas de este ransomware. Pero Microsoft le echa la culpa a la NSA. A través de su blog dicen: esta vulnerabilidad robada de la Agencia de Seguridad Nacional ha afectado a clientes de todo el mundo. En reiteradas ocasiones, programas indebidos en manos de los gobiernos se han filtrado al dominio público. Han causado gran daño. Un escenario equivalente con armas convencionales sería el robo de misiles Tomahawk a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Pero claro que Microsoft también tiene la culpa, porque no pudo aguantar ni la NSA ni tampoco estos hackers.
Bueno, José, usted diría que esto ha sido usado ahora ya como un arma, entonces. Claro, cuando vemos que hay la posibilidad de manejar misiles, es para manejar eso. Uno está encontrando que también los estados o organismos o grupos estos al margen de la ley comienzan a usar eso, ¿no? Realmente ese sería el peor escenario al que podamos enfrentar nosotros con los ciberdelincuentes. Realmente desde hace algunos años la tendencia es que ellos busquen apropiarse de números de tarjeta de crédito, números de cuentas de bancos, realizar transacciones en nuestro nombre para obtener o apuntar al tema de recursos económicos. Principalmente hacia allá es hacia donde se está moviendo el tema de cibercriminales, ciberdelincuentes que pues obviamente participan en estos espacios y buscan la forma de acceder a ese tipo de recursos. Esta es una nueva modalidad, ha aparecido hace poco tiempo, el tema de secuestro de archivos. No solamente los hospitales en Reino Unido han sido afectados, sino grandes empresas, incluso de telefonía celular, que han visto sus operaciones afectadas o no pueden trabajar normalmente porque no pueden acceder a los archivos en los cuales de alguna forma ellos estaban pues laborando. Y el pedir además el tema de recursos económicos en una moneda virtual como el Bitcoin, pues hace que sea más difícil de rastrear. Bitcoin. ¿Qué significa esto? Es una moneda de bits. Recordemos que estamos en la era digital, entonces son bits and bytes y estamos en esta. Entonces es sale de bit, justo de los. ¿Alguna cuenta real irá, no? Son bastante complicados de rastrear porque se pueden gastar en internet misma. No necesito yo pasar a dinero real para poder. No necesito monetizarle, sino que le puedo usar intercambiando bits. Intercambiando bits, incluso en el mercado negro, porque recordemos que para todo este tipo de cosas o el desarrollo de este tipo de software, el virus que está atacando es WannaCry, pero es una variante de este ransomware que es o viene de la palabra ransom, que es en este caso como una especie de secuestro, y ware, que viene de software. Entonces es un software que permite secuestrar archivos para poder pues lucrar de ellos. Son simplemente delincuentes que están participando allí, que tienen conocimientos informáticos y que a lo que apuntan es a únicamente los recursos económicos que puedan obtener a través del secuestro de nuestros archivos. Se dice que pedían $300 para devolver en definitiva los archivos. Les ha salido de cada barato uno, porque ¿no? hay estadísticas y hablan de que estamos llegando alrededor de $28,000 en pagos de estos secuestros para poder seguir trabajando. Son fuentes oficiales, son medios de comunicación que han investigado el caso y pues se estaría llegando ya a estas cifras, lo cual de alguna forma nos hace ver que puede ser también lucrativo y podría incluso motivar a que otras bandas tomen este software que está allí libre, sobre todo en esta deep web, en esta web profunda que nosotros no la vemos, que se accede a través de otros navegadores. José, ¿quién habrá creado este software? ¿Eso se puede ubicar o no? Hay variantes de estas. O lo que dicen, este es un software que la tenían 2 o 3 gobiernos, que cayó en manos de alguien que ahora está siendo usado. Probablemente son expertos informáticos los que generan este software. Muchas veces se desarrollan herramientas con un fin específico, qué sé yo, quiero acceder a los archivos de determinada persona, hacerle este tipo de, incluso broma puede ser en un inicio y luego le encuentran esta parte del lado oscuro de la aplicación, puede ser en este caso usada para este tipo de cosas. Bastante complicado lograr dar con los creadores del software y sin embargo el tema aquí es más importante, el hecho de que la NSA, uno de los organismos de seguridad nacional en los Estados Unidos, pues haya conocido de esta vulnerabilidad en el software Windows XP que es al que ataca. No se han reportado todavía ataques en Windows 10, lo cual nos habla de que para un poco prevenir esto deberíamos actualizar un poco los sistemas operativos, blindar nuestros sistemas operativos o instalar parches que ya están ahorita distribuyéndose. La policía de algunos países ya directamente está distribuyendo los parches para que menos gente se vea afectada por este tipo de software. Pero como te decía, muchas veces se hace el desarrollo, se lo sube en esta deep web, en esta web profunda.
allí la gente lo baja, lo modifica, lo rearma de acuerdo a sus necesidades y lo vuelve a publicar. Para infectar a las máquinas lo que utilizan es principalmente el correo electrónico e ingeniería social, que no es más que ponerle un nombre atractivo al correo, al mensaje de correo para que tú lo abras, para que tú descargues y tú mismo eres el encargado de... José, pero y esto puede llegar porque se hablaba que llega a los teléfonos, tenía problemas Telefónica en España y varias otras empresas, ¿no? Pero igual, porque el correo nos llega al teléfono, las redes sociales, Facebook, Twitter, ¿también están en esto? Explotan este tipo de, como te decía, explotan este tipo de errores que hay en el código del software, principalmente de Windows XP. No se ha visto todavía variantes de ransomware que puedan secuestrar a tu teléfono. Es decir, el teléfono tiene un sistema operativo, dependiendo del que tú uses, Android en el caso de la mayoría de teléfonos, iOS en el caso de los teléfonos de Apple. Entonces, claro, es esa vulnerabilidad, ese hueco en el sistema operativo por el cual están entrando, pero una cosa son los teléfonos, otra cosa son nuestros computadores, entonces hay que tener bien claro cómo puede funcionar, porque podemos generar una sobreexpectativa de lo que puede ocurrir con este tipo de software malicioso que está ahora atacando por ahora en los correos y los computadores. A través de correos electrónicos en computadores de empresas, principalmente es a donde están tratando de llegar para secuestrar tus archivos, para pedir este rescate y pues obviamente para un modo de vida realmente para nada legal, es un delito informático, que en eso pues obviamente Santiago es quien siempre nos alerta. Doctora Curio, entonces, a ver, aquí qué delitos nomás se configuran y cómo nosotros podemos, si nos pasa, no sé, ya nos comienzan a extorsionar, pues, ¿no? Claro. Nos quieren pedir plata, por además, en el caso de algunos serán archivos de una cantidad de chistes y de la campaña, y en otros documentos que estarán llevándose del ejercicio del poder. Claro, como mencionó José, básicamente este ransomware es un malware, porque básicamente ransom es, como dijo, secuestro o es el rescate que se pide, ¿no es cierto? Por eso se lo piden en esta moneda Bitcoin, ¿no? Que es una moneda criptográfica que uno lo puede descargar porque el código es libre y uno lo puede implementar sin ningún problema. Entonces es básicamente cómo funciona al estilo punto a punto, o sea, eso se hace entre dos personas conocidos, entonces eso no entra por el sistema financiero y lo que hay es unas personas que lo validan las transacciones para que se dé confianza a este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Al manejo de este tipo el manejo. De moneda. Entonces este WannaCry, este ransomware, al principio cuando recién salió era fácil descifrar los archivos, o sea, era fácil, pero eso después los hackers como que le mejoraron y ahora tiene alguna complicación por lo menos. Utiliza un cifrado que es un cifrado tipo AES-128, entonces eso ya es más complicado de descifrar y es más difícil. Entonces, claro, se aprovecharon de una vulnerabilidad, de un exploit que tenía en este caso Microsoft, entonces ellos lo corrigen en marzo, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que los parches de seguridad son, por ejemplo, si es que uno es un usuario común y silvestre, uno siempre, si lo tiene conectado a su computadora, las instalaciones de las estaciones pueden ser hasta uno mismo las puede ver, o sea, la idea es que uno tenga que estar actualizado. Pero ¿qué pasa en las grandes empresas? Entonces ahí se demoran porque tienes un montón de computadoras conectadas, entonces descargar esa cantidad de información para aplicar un parche, entonces ese parche también hay que ver que no interfiera con el negocio, o sea, que no tenga algún problema, entonces a veces la gente de seguridad se demora un poco en ese tipo de cosas. Entonces, claro, lo que esto es básicamente, podemos decir, un ataque de ciberguerra. Ya, ciberguerra es un término que lo utilizó en este caso Eugene Kaspersky, que es el creador del antivirus, a referirse a estos ataques, que por ejemplo, se valen de estas herramientas que supuestamente estaban era una de las armas cibernéticas que tenía la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, entonces, que es utilizado justamente para vulnerar los sistemas informáticos y lograr hacer alguna situación. Entonces, aquí lo que hicieron es que la infección de esto que era controlado por el Estado se fue a manos de... O sea, son cosas que tienen, o sea, son herramientas que tienen los estados a veces para poder vulnerar a veces la intimidad, o dependiendo de ellos con el tema de la seguridad nacional,
ahí le engloban muchas cosas, pero lo que están haciendo es cometiendo una infracción penal, en este caso una infracción al Código Orgánico Integral Penal, porque es destrucción y daños informáticos. Si es que el programa lo que hace es cifrar los datos automáticamente, eso te va a producir un daño, porque tú ya no puedes acceder libremente a tus datos. Y son datos de uno. Son datos personales, entonces primero podría haber en este caso. Entonces la gente que crea estos programas también está ahora sancionada en el Código Orgánico Integral Penal, entonces se puede perseguir en este caso judicialmente el hecho, porque también hay que tener en cuenta que en caso de delitos informáticos hay tres teorías, por ejemplo, en este caso, la teoría del resultado, la teoría de la acción y la teoría de la ubicuidad. La del resultado es donde, en este caso, se produjo el resultado dañoso. Entonces, si es que alguien se infecta aquí y cae con este ransomware, automáticamente podría pedir iniciar una denuncia en una denuncia en la fiscalía para que se investigue. Entonces, ahí lo que hacen, por ejemplo, los investigadores. ¿El delito? Claro, básicamente el delito está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, son daños informáticos. Es, por ejemplo, para sancionar a quien hizo o creó el programa. Porque no solamente es quien causa el daño, sino también quien distribuye el instrumento, quien vendió la pistola. Claro, entonces aquí hay que hacer, claro, ahí tiene que hacer un análisis del código fuente. Entonces, claro, los hackers siempre disfrazan siempre van a alguna forma de identificarles ese tipo de cosas. De hecho, por hacer ese análisis, se pudo determinar que en este ransomware, en este malware, una persona de Noruega pudo encontrar que tenía un dispositivo como de cese del proceso. Sí, o sea, una forma para parar. Entonces, esos son los que utilizaron para poner este cosa. También descubrieron el dominio. Entonces, otras personas, por ejemplo, y joven inglés de 22 años que estuvo revisando también. Él con esta persona de Noruega hicieron posible que se parara porque afectaron al dominio. Entonces, al momento de que ya en este caso, por ejemplo, tenías las IPs de dónde vienen los ataques. Porque es un ataque ¿qué es lo que hacía? Tú entras. Es como un GPS que lo ubica te mandan por internet, un correo electrónico. Se utilizan campañas de spam, ves alguna cosa ahí en el internet. Entonces son páginas maliciosas, tú entras y te descargas lo que se llama un downloader. Ese downloader lo que hace es verifica si es que esa computadora tiene esa vulnerabilidad. Cuando ya verifica eso, porque son básicamente ya malware 2.0 también, ¿no es cierto? Se conecta a la máquina del atacante, que tiene lo que se llama un centro de control y comando, un CC, y ahí dice, esta máquina tiene la vulnerabilidad. Le detectan y automáticamente se bajan el antivirus. Se bajan el ataque. ataque. Es lo que se llama un payload. Es como en este caso. Es una guerra. Es una guerra. Entonces ahí ese rato les llega y se baja, ya te bajas el ransomware. Y la fiscalía está echando mano de si uno va y le toman en serio o creen que todavía es ficción. No, a ver, la policía judicial y la fiscalía ya tienen una unidad de delitos cibernéticos. La policía por lo menos tiene su página en Facebook y con criminalística de la policía ellos tienen ya las herramientas para poder en este caso detectar este tipo de situaciones. También ahora tenemos en el Ecuador el CECIRT nacional, o sea el Centro de Respuesta a Incidentes Informáticos, que está a cargo de la agencia del Arcotel. Entonces ellos también ya han hecho las alertas, la policía también ha hecho las alertas para efectivamente, porque aquí la cosa es aplicar un parche de marzo ¿cómo se llama? De este año, donde se corrige la vulnerabilidad. Entonces claro, eso como me dijo José, afecta a XP, que todavía existe. XP hace casi un año dejó de ser susceptible de tener respaldo, pero es uno de los más utilizados porque era un software que está hay algunos estable. Que decimos, ¿para qué cambiamos? ¿Para qué cambiamos? Si esto está bien. Entonces hay que, ahora hay la que actualización. Le pidamos a José, antes de avanzar en el tema de delitos, José, ¿siempre hay que hacerle caso cuando nos piden actualizar o sea, tomarnos el tiempo de esto de actualizar y esperar, porque a veces demora, y dependiendo si el equipo es más o menos moderno, uno a veces piensa, nos piden actualizar solo porque ya quieren que cambiemos de equipo en el teléfono, en el computador. ¿Puede ser eso también? Sí, realmente hay que tomar ciertas precauciones para poder estar protegido ante este y otro tipo de ataques. Incluso la gente en las mismas redes sociales suele
descargar todo tipo de software o acepta ver determinada página, y lo que suele estar dando en ese momento es la autorización para que este tipo de páginas o servicios publiquen por nosotros, y después asoma que ellos están publicando pornografía y ponen la advertencia a sus amigos de que ellos no han sido y de que algo está pasando. Entonces es cuando nosotros no tomamos este tipo de precauciones y andamos por la red sin aceptando absolutamente todo, y pues eso genera problemas de seguridad. Sí es importante que tomemos precauciones no solo al navegar, sino también al mantener nuestro equipo actualizado. Dado el tema o el alto número de ataques que han tenido ciertos software, ¿cuántas y tantas veces nos pidan actualizar? Sobre todo el tema de contar con un antivirus. Y en todo caso, si es que no contamos con un antivirus, aunque sea una versión gratuita, que algo nos alerte, que siempre esté bajándose las últimas descripciones de los software maliciosos o de los virus, pues de alguna forma nos mantiene seguros. Si es que no vamos a hacerlo, por último, hay ahora una aplicación que es gratuita del propio Windows, se llama Defender, que es un antivirus para Windows que de alguna forma lo mantienen más actualizado. Exactamente. Porque si no, José, hay que admitir una cosa: los costos de estar en el ciberespacio y en estas TICs son altos. Cada vez le piden comprar, hacer cosas para que el equipo no vaya a sufrir alteraciones, y hay veces que lo que se necesita es comunicarse, no otra cosa. O muchas veces saber cuáles podrían ser herramientas gratuitas, no necesariamente que tengan un alto costo, pero que nos permitan mantenernos y navegar seguros. Yo creo que más alto puede ser el costo de no poder trabajar normalmente. Es decir, mi computadora está lenta, 3 horas para levantar el sistema operativo, cuando obviamente lo que puede tener es una limpieza básica que no la han hecho nunca desde que compraron el equipo. Entonces hay que tomar este tipo de precauciones, hay que mantener el equipo actualizado. También las licencias oficiales o las licencias legales nos permiten tener un cierto grado de seguridad versus lo que podemos comprar en las calles y que podemos nosotros decir, es que me salió barato el software, pero claro, ese software viene con otros añadidos que se dedican a espiarnos, a guardar contraseñas. Es decir, el riesgo es mucho más caro que lo que podríamos nosotros estar gastando en un software legal. Santiago, entonces, las precauciones que pueden ser, las técnicas que nos plantea José, y jurídicas, ¿cuáles pueden ser? Porque claro, una cosa es que secuestren, qué sé yo, los correos de una persona, y otra es que en esos correos esté información que puede causar, no de seguridad nacional, pero que sí le puede causar daño a la persona que tenía eso. Obviamente, claro, el tema jurídico pasa por la afectación que sufre la persona básicamente de sus archivos. Entonces puede ser que sea un estudiante que está haciendo su tesis y justamente en esos archivos se quedó la tesis y no tiene un respaldo, entonces él no puede hacer nada, o son papeles del trabajo, informaciones, cotizaciones, cosas que uno tiene en su trabajo diario. Entonces, claro, la recomendación es, como dice José, tener un buen antivirus, tener, en este caso, hay opciones, por ejemplo, puedes entrar, si tienes alguna sospecha de algún archivo que no sea, que está ahí medio sospechoso, entra a una página que se llama virustotal.com, lo puedes encontrar en internet, y ese te da chance de revisar el archivo, y tiene casi todos los motores antivirus, o sea, solito no necesitas hacer ninguna cosa. Si tienes, por ejemplo, a veces te llegan páginas web, o sea, te dejan así, haz link aquí, ¿no? Entonces no sabes si es que es link, si está bien o no la página, si te puede ser. Entonces uno también puede agarrar ese link, esa página, y subirla a este Virus Total, y también le puedes revisar y te decir, vea, esa página es legal o es una página falsa, como quien dice, para no caer. La gente tiene que tener, en este caso, siempre estar alerta, o sea, es un ejercicio reflexivo el navegar en internet, el usar las tecnologías de la información y la comunicación, porque tenemos un riesgo inherente al manejarlas. Hay un riesgo justamente de estos ataques informáticos. Los hackers, los atacantes se abusan a veces de la o sea, como decir, en el tema técnico, a esto le dicen que los errores siempre están entre el asiento y la pantalla. Es del usuario, ¿no es cierto? Sí, pero bueno.
Generalmente sí, porque el usuario a veces es el que no toma las medidas de precaución, entonces siempre hay que tener un tema de que tenemos información personal en las computadoras, en los tablets, en los teléfonos celulares, entonces hay que saber que esa información personal puede terminar, en este caso, comprometiendo nuestra seguridad cuando, por ejemplo, es atacado por esta clase de malwares, que lo que hacen es, o software malicioso que te cifra el contenido para que ya no sea accesible. Y entonces tú tienes que pagar un dinero para poder descifrar ese tipo de cosas. Entonces, claro, legalmente es un rescate realmente. Estás pagando un rescate, están secuestrando tus datos, tu información. Entonces, legalmente, claro, se debe hacer la investigación, pero también hay un tema preventivo, que es básicamente informar a la comunidad, si le vean, tienen que tener su sistema actualizado, tienen que tener las últimas acciones para que evitar ese tipo de problemas. Entonces uno puede ponerle, o sea, lo que pasa es que en Windows o en el programa que es más utilizado, lo que tienen que poner es las autorizaciones automáticas y estar pendientes, y si se demora mucho tiempo, bueno, dejas conectada la computadora hasta que esa cosa se instale y tengas por fin, en este caso, es la seguridad, porque después, como que dice, lo barato sale caro. Claro. O sea, pero es como, oiga, no quiere que la asalten, no se vaya por esta calle, pero tengo derecho a ir también por esta calle. Sí, obviamente, lo que pasa es que, a ver, 100% de seguridad en temas de seguridad no te garantiza nada. O sea, la seguridad 100% tendría un costo infinito, como dicen algunas personas. Entonces, no se va a dar. Lo que hay que hacer es propender a lo que se llama resiliencia informática. O sea, a evitarnos a nosotros mismos ser parte de un ataque, o sea, ponernos en ese peligro para que nos ataquen. Entonces, el tener las herramientas básicas, porque ahora, como lo puedes conseguir en línea, pagas una licencia, creo que te vale $20 al año. O sea, yo creo que $20 no sea algo que no se puede gastar para tener una protección mínima, o por lo menos que nos garantice que cuando estemos navegando en Internet, nosotros o nuestros hijos no van a tener algún problema desagradable. O sea, evitan, ¿no? No es que paran completamente, pero por lo menos evitan. Y ahora esto de las licencias, Santiago, si es que uno tiene programas, ¿cómo verifica si tiene licencia o no certificada, digamos? Porque dice, no, ahí están las licencias, te vendo y te dan una clave y todo eso, pero después uno resulta que si viene el doctor Acurio en nombre de la Fiscalía, dice, además está usando estas licencias ilegales, preso. Claro, lo que pasa es que hay una violación a los derechos de autor, ¿no es cierto? Entonces, el Código Orgánico Integral Penal, cuando se reformó, cuando apareció en agosto del 2014, reformó la ley de propiedad intelectual y borró todos los delitos contra la piratería. Entonces, después la Asamblea, para cumplir con el tema del convenio con la Unión Europea, tuvo que implementar un nuevo tipo. Entonces, ahora simplemente hay penalidad, o sea, por violación a los derechos, sería un delito cuando tengo el ánimo de lucro, ¿no es cierto? Si yo compré una máquina en la cual se supone que estaba instalado el antivirus, o sea, yo compré con todas las licencias, entonces yo soy una persona que, en este caso, de buena fuente, podría haber una infracción a los derechos de autor, pero podría ser básicamente en el campo administrativo. Tendrías que legalizar, pero ahora uno se comprueba porque puede entrar al internet. Entonces, por ejemplo, entras a la página de Symantec, a la página de McAfee, a la página de todos los antivirus, y puede bajarse y se descarga y paga en línea, ¿no es cierto? Ellos tienen sistemas seguros para evitar esa cosa. Entonces ahí sabes tú que tienes una licencia que es legal. José, todo este trámite y toda esta cantidad de cosas que hay que hacer por las seguridades, uno dice, sí, bueno, esto de la comunicación y la conectividad tiene un costo, ¿no? Pero claro, uno se pone a pensar en los hackers famosos, uno de ellos que vive en nuestra embajada en Londres. Por una parte le defienden y le damos asilo, por otra aquí persiguen por haber hecho lo mismo en algunos casos, o por usar información colgada, creo que por el mismo. ¿Cómo logramos identificar técnicamente si nos estamos metiendo en un lío al acceder a una información o no? ¿Se puede técnicamente eso? Se puede, siempre hay que tomar este tipo de precauciones cuando nosotros estamos participando en estos espacios digitales. Se han cometido grandes delitos informáticos en nuestro país, se han accedido a cuentas, se han vulnerado seguridades. Recordemos lo que pasó en la ciudad de Riobamba con este
tema del municipio en el cual pues de alguna forma también se vieron afectados los recursos de la ciudad. Y pues, de alguna forma, ¿no? Se llevaron 15 millones. Sí, la verdad es que fue uno de los delitos más grandes cometidos en el tema informático, pues allí hubo de todo un poco, desde ingeniería social, hubo algunas cosas que se aplicaron para poder cometer este delito. Es decir, siempre también, yo creo que tal vez las generaciones anteriores, los llamados migrantes digitales, quienes no crecimos con la tecnología, sí tenemos un criterio un poquito más fuerte respecto de tomar con pinzas todo lo que se viene, ser un poco más cautos. Muchas veces son las nuevas generaciones que nosotros los admirábamos y les decíamos, wow, es que ellos ya saben manejar los computadores, miren con la facilidad que lo hacen, son estos nativos. Eso, correcto. Y en la familia era habitual que le digas, mira cómo maneja el teléfono, sí, son una maravilla estos huevos, cómo vienen con toda la tecnología adentro ya interiorizada. Y luego te das cuenta que después de estas mismas generaciones son las que están utilizando de forma negativa la tecnología al caer en estas cadenas o en estos retos famosos en los cuales tienen que cumplir ciertas cosas y después terminan quitándose la vida por la presión social que se ejerce a través de las redes sociales. Exactamente, es mucho criterio respecto del uso de la tecnología, es decir, no porque la tengamos allí obviamente pues la vamos a manejar o la vamos a descuidar, hay que tener mucho criterio, hay que informarse, hay que también acceder a sitios seguros. Hay que ayudar a formar entonces, hay que ayudar a formar con el manejo de esto. El tema de alfabetización digital a generaciones anteriores y nuevas es indispensable en el país. Y realmente este es un área en donde, claro, como ya está allí, como todos la manejan, pues es normal. Pero dentro de las propias mallas en los colegios, en las escuelas, debería incluirse también este tema, porque esto nos ayuda a protegernos. Finalmente, después, ¿qué es lo que suele pasar con el tema de que los chicos comparten cualquier cosa o se toman las fotografías o este tema del cibersexo y no saben dónde van a terminar estas fotos? Ese tipo de advertencias, por ejemplo, para ellos en el uso responsable de la tecnología debe ser implementado para que crezcan de forma segura con la tecnología. No les podemos negar el acceso porque finalmente les estaríamos negando tal vez a las mismas oportunidades que puedan tener sus pares que sí acceden a la tecnología. Pero sí es importante que accedan con mucha responsabilidad, accedan sabiendo los riesgos y beneficios que tiene la tecnología, justo de lo que hablábamos. La tecnología puede ayudarme a solucionar muchos temas en mi vida, pero si no sé usarla, si no sé aplicarla, también me puede complicar la vida y pues podemos terminar incluso cayendo en un delito informático. Si uno dice, va donde José Rivera y dice, José, ¿cómo debemos en familia tratar esto? ¿Es un tema así de a ver, apaguen los teléfonos o dejen a la entrada en una canastita apagados y vamos a conversar? ¿Se puede? ¿Qué límites debemos tener? Y también en las oficinas, ¿no? En algunas empresas ya se está implementando esta canasta de la desconexión que le llaman, en la que tú llegas y obviamente dejas la canasta. Si tienes que recibir alguna llamada urgente o ese tipo de cosas, se permite, obviamente, hasta cierto punto, pero claro, por lo general, en casa podemos manejarlo. Es decir, por lo menos el momento en que vamos a cenar, que vamos a almorzar juntos, que tenemos este espacio, tratemos de los padres. Los propios padres somos quienes damos el ejemplo a nuestros hijos. No podemos nosotros decirles, oye, deja el celular, desconéctate. Y nosotros estamos allí, de los exactamente, al frente usando, contestando llamadas. Pues qué ejemplo les estamos dando. Creo que parte con el ejemplo justamente este diálogo que debe existir para que las tecnologías no interfieran en esta relación social que nosotros debemos mantener al unirnos como familia. El círculo más fuerte es la familia y este es el que debe primar, no a través de la mediación tecnológica, sino a través de vernos frente a frente. Es lo que decíamos, ¿no? Que hay gente que no se está viendo frente a frente y no se da el tiempo de construir amistades, que es un poco topar a la gente que está de encontrarnos en el mundo real, dejar de vernos a través del mundo digital y de las pantallas para pasar a este plano físico que era el que antes era el que primaba. Pues estamos en todo lo contrario y a veces incluso en las propias reuniones la gente, están 5 o 6 personas, cada uno conectado con otras personas. Es decir, respetar incluso un selfie que le dicen ahora.
Vistando a la mamá, tomarnos el selfie. No está mal si es un momento, pero si ya se vuelve esto, pues de alguna forma. Es fastidioso, ¿no? Por ejemplo, alguna gente se vuelve complicado. No le gusta estar hay normas, en las fotos y no quieren. Hay normas, hay reglas que algunas las rescato yo todavía se escribieron en los años 60, se llaman o estas pautas de comportamiento en la parte digital, se llaman etiqueta. Y no es más que, pues obviamente, respetar estos propios espacios. Hablarle a la gente de frente, no decirle a través de los teléfonos celulares, peor algún tipo de circunstancia negativa, que es lo que se convierte en delito. Pues todas esas pautas debemos consultarlas, un poco aplicarlas a nuestra vida. Quiere desear feliz cumpleaños, por lo menos llame por teléfono, no le mande. Sí, ¿no? Para las nuevas generaciones basta un mensaje y para ellos ya además una señal, hay un nuevo código ahí de lenguaje, un metalenguaje que creado específicamente para esto. Santiago, este metalenguaje ¿facilita la justicia o no? Y ahí sí, de paso, le vuelvo a preguntar, ¿qué hacemos con el señor Assange? A ver, el tema básicamente, como menciona José, o sea, tenemos aquí tenemos los nativos digitales por un lado y tenemos los migrantes digitales por el otro lado. Y los analfabetos digitales, claro, entonces, que estamos quedándonos. Entonces, claro, los jóvenes es más fácil aprender justamente este tipo de cosas, pero a veces también pueden irse por una mala utilización del mismo. ¿Qué hacemos con Assange? Bueno, Assange primero, él, en el tiempo que está detenido, el tema del asilo de él, primeramente, jurídicamente hablando, no lo iban a dar porque la Corte, en este caso, la Corte Penal Internacional o la Corte de Noruega. En este caso, en el caso de él, como está en Inglaterra, esto tenía que ir a la corte allá de inglesa. Entonces ellos, por ejemplo, en un caso de que, por ejemplo, quisieron extraditarle a un hacker que es de apellido McKinnon, que él se metió a la NASA y causó como un montón de desastres. El tipo se creía en este caso el Mulder de los agentes de los expedientes X, entonces se metió a la computadora de la NASA. Entonces a él fue la primera, o sea, por ejemplo, él fue la primera víctima del convenio de cibercrimen entre Estados Unidos y la Comunidad Europea. Entonces, ¿por qué? Porque a él ya le dio la extradición, en este caso que vaya a Estados Unidos a ser juzgado, ¿ya? Pero la Corte ya le frenó esa extradición diciendo que efectivamente él iba a terminar allá pagando una pena perpetua. Entonces, o una pena que superaba y la ley inglesa no le permitía, no permite, no podía. En el caso de McKinnon, en el caso de McKinnon pasó eso, era lo mismo que pasaba con Assange. O sea, eso dependía de la Corte, entonces él no tenía peligro de que le extraditen a Estados Unidos. Ya. Ahora recién, al final del gobierno de Obama, Estados Unidos estaba pensando en la posibilidad de formularle cargo de este tipo de cosas. Santiago. Entonces, lo que hizo Assange, ¿no es cierto?, que es coger y revelar la información a través de su portal, en este caso esa es una revelación de información, lo hizo a través del Cabo Manning. El Cabo Manning es el que se infiltró, en este caso, una vez decimos son delitos, en este caso... ¿Es robo de propiedades? No, es un delito básicamente de oportunidad. Ya. Como el Cabo Manning estaba dentro, o sea, meterse desde afuera es difícil. Pero el Cabo Manning estaba adentro, él era parte, él era operador del sistema, entonces adentro, o sea, es lo que a veces, lo que pasa es el tema de los insiders, de la gente que está adentro, entonces adentro a veces no se tiene las mismas precauciones que uno tiene afuera. Claro. Entonces es más fácil sacar la información, entonces lo que hicieron sacar la información y revelar esa información a través de este portal web, ¿no es cierto? Que es lo mismo que pasó con el tema de la NSA. O sea, a ellos les hicieron un ataque, le sacaron la información y el grupo de hackers empezó a sacar las herramientas poco a poco. Como ya se publicó, entonces ya podían utilizar eso para... ¿Un hacker es un delincuente cibernético o un técnico que nos sirve para robarnos algo? O sea, los hackers pueden ser de sombrero blanco, de sombrero gris y de sombrero negro. Los sombreros de sombrero blanco son los ethical hackers, que son los que te ayudan, por ejemplo, para mejorar tu defender, seguridad. para ellos seguridad. hacen todo, en este caso los test de penetración, hacen todo el tema de la información, aplicación de protocolos de seguridad, aplicación de las ISOs de seguridad, entonces te pueden ayudar, son un elemento facilitador. O exponen a otros delincuentes. Básicamente, entonces ellos hacen esa cosa.
Entonces ahí los otros, los grises que están entre los blancos y los negros, o sea, están ahí, son como básicamente como mercenarios. ¿Quién te paga mejor? Mercenarios. Y los peligrosos son los negros. Los negros. Esos sí son los peligrosos. Entonces ellos ya no son hackers, ya son crackers. Así Criminal hacker. Porque ya es un hacker y en este caso, hacker viene de la palabra de hack es golpear con un hacha, claro. Es como es darle un impulso. Entonces ha habido hackers como se llama, Vinton Cerf, claro, que es el creador del internet, Robert Kahn o el mismo Steve Jobs cuando vivía, claro. Porque ellos iban siempre más allá. Entonces ellos, los hackers, además, tienen una ideología, y entonces, por ejemplo, tienen los 10 mandamientos del hacker. Sí, los 10 mandamientos del hacker. Y uno de esos dice: nunca hackees o te metas a una entidad del Estado, porque el Estado y el gobierno tiene todo el tiempo para perseguirte. A veces no es aplicable a muchos gobiernos. Del vecino. Porque ya también, entonces, entonces aquí lo que hacen estos delincuentes, estos sí son delincuentes, porque es un tema de crimen organizado. Lo que buscan es réditos económicos, buscan información para comerciar en el mercado negro, y a través de los bitcoins, como es una moneda que es irrastreable, que en este caso no está suspendida en ningún banco, entonces ellos pueden hacer transacciones libremente. Ese es básicamente este es la parte de la moneda que no, claro. Que como hemos estado hablando del dinero electrónico puede confundirse. Es diferente. No, es distinto. Pero estos tips, ¿cómo se pagan? ¿En qué se usan? ¿Para pagar? ¿Qué comprar aire, tiempo aire? Claro, lo que pasa es, a ver, el Bitcoin, como digo, es una relación entre dos personas. Entonces uno puede bajarse la aplicación del internet, la puede configurar, puede comprarle bitcoins a sus amigos, a veces hay mercados en los cuales uno puede adquirirlos, entonces los tiene. Entonces eso es una forma de intercambio en internet, entonces puedes hacerlo a través de una moneda virtual. Una moneda virtual básicamente es una moneda criptográfica. ¿Por qué? Porque tiene un cifrado de criptografía, se utilizan ciertas cosas. ¿Se puede monetizar algún rato? Claro que se puede monetizar. Se puede monetizar en dólares, hay lugares donde te los cambian. Y los costos, claro, lo interesante de la moneda es que el costo es bajo y lo puedes hacer sin ningún problema. Entonces, eso ya es la cosa aquí es el tema por la irrastreabilidad de la moneda, porque otra cosa es hacerlo, por ejemplo, en dólares. Entonces yo hago una transferencia, yo sé a dónde llegó, quién sacó, y uno puede saber qué pasó con ese dinero. En el caso de los bitcoins es un poco más complicado, por no decir bastante más complicado, por las características mismas de la moneda. José, frente a este ataque que podría llegarnos, no sé si ustedes tienen alguna noticia de que nos llegó y le pasó algo aquí. Pues se publicó ya un mapa, Kaspersky, el antivirus, ya acaba de publicar un mapa. Había en el Ecuador dos puntos. En donde ya se había determinado que había existido algún tipo de afectación de ataque. No se ha sabido públicamente o no ha trascendido todavía como noticia fuerte de cuáles serían las instituciones o entidades que están pues con los archivos en este caso secuestrados, pero Ecuador ya aparecía como uno de los que ya había algún tipo de ¿Y esto qué será? ¿Algunas instituciones financieras especialmente? No se sabe. Todavía no se sabe, no se ha hecho público, es decir, y sobre todo en este caso, claro, las instituciones tratan de más bien mantener esto o que no para se no sepa, causar pánico, ¿no? Para no causar pánico y sobre todo para no exponer sus vulnerabilidades o para no quedar en este caso como una de las entidades que tal vez no toma precauciones respecto de este tipo de asuntos. Lo que sí es importante es que, pues sí, ha habido en México, ha habido ya a nivel de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa principalmente es donde se ha visto mayor afectación de los secuestros. El tema de los hospitales, como te decía, en Reino Unido ha sido uno de los más graves. Y claro, no es solo el tema de los archivos, sino que es el tema de no permitirte funcionar. Imagínate que en alguna parte de historial o historial clínico de las personas no puedas acceder en ese momento, podría costarle la vida a una persona que llega y no pueden acceder a su historial, no saben qué es lo que le pasa. Entonces podría ser bastante grave la afectación, no solo en la parte económica. También sí hay una parte de afectación psicológica para quienes somos usuarios, pues genera preocupación. La vulneración siempre nos deja como, es esto de los derechos, ¿no? Nos deja como vulnerables frente a este tipo de cosas. Nos puede hacer tomar ciertas precauciones, suele ser como una moda pasajera también porque finalmente, claro, sabemos que hay la afectación, tomamos ciertas precauciones, pero luego volvemos a ser mucho más laxos en la parte de seguridad y eso nos hace caer.
sí es importante que tomemos este tipo de precauciones, sobre todo también en la parte de seguridad, en la parte de contraseñas, fortalecerlas, hacer combinaciones, números, letras, símbolos del teclado, mayúsculas, minúsculas, en fin. Hay que protegerse no solamente en la parte de lo que nos llega, sino también en la parte interna para poder no perder nuestros contenidos o que no les sea muy fácil a la gente acceder a ellos. Cuando les escuchaba a ustedes hablar de lo correcto, lo incorrecto, de que hay que tener formas, de que desde el 60 hay un código ahí de comportamiento, los 10 mandamientos, ¿se animarán algún rato a escribir un manual de Carreño para el uso de las...? ¿Sí? Es lo que te decía, existe, sí, es de etiqueta. Ya. De alguna forma sí te da estas pautas, como por ejemplo no escribir en rojo porque obviamente equivale a una falta de respeto, o escribir en internet todo en mayúsculas equivale a estar gritándole a una persona a través de redes sociales, a través de correos electrónicos. Es decir, habría que rescatarlas y actualizarlas. Sí. Hay que rescatarlas, actualizarlas, distribuirlas, que la gente, los chicos lo conozcan. Sí, es todo importante. Esto que ustedes nos han dicho en cuanto a usar no contracciones, estos simbolismos que se usan, por ejemplo, están escribiendo y mandan una casa, después una llave, y lo que han querido decir es que te estoy dejando la llave ahí a un lado de la puerta. Tal vez nos choca a muchos el tema de la utilización del lenguaje, porque para nosotros siempre ha sido correcto, hemos escrito siempre de forma adecuada, pero para estas nuevas generaciones utilizan lo que tú dices, el tema de una casa, pero en vez de poner casa, ponen la K, la S y la A, que ya y además casa con K. Con K, exactamente. Es decir, Claro. y ellos entienden este metalenguaje creado para comunicarse. Claro. Ahora, finalmente, claro, entendemos que esta cultura, de alguna forma, sí irá siendo utilizada, pero, por ejemplo, para medios de comunicación, para espacios, pues no los vamos a entender, entonces seguirá manteniéndose esta forma de escritura. Lo que tenemos no son, es decir, mucha gente dice, hablamos o estamos en la era de la comunicación total, todo el mundo puede comunicar, sí, todo el mundo puede enviar mensajes, pero no necesariamente eso es periodismo, no necesariamente eso es una construcción de información que realmente esté contrastada, verificada, profundizada. Esos principios siguen vigentes todavía. Hemos cambiado la forma en que hacemos esta comunicación, pero claro, para esta comunicación un poco más informal entre los chicos funcionarán estos metalenguajes. Y sin embargo, la comunicación como tal, aunque irá evolucionando, pues yo creo que se va a mantener. Base, sí va a mantenerse, al menos todavía por algún tiempo. Santiago, para terminar, recomendaciones jurídicas en temas, si nos pase, caemos en esto de lo global del delito, ¿qué hacer? ¿Qué precauciones jurídicas? Porque además, si es que pueden usar mi información y eso me causa un problema legal, ¿qué hago? Por eso, bueno, aquí por ejemplo, este es lo que sale cuando te llega el virus, o sea, el ya te dice ahí que están tus... Está ahí. Claro, está en inglés, pero también hay en español. Entonces te dice cuánto tiempo tienes para hacerlo, ¿no es cierto? Aquí te dice el Bitcoin, ¿no es cierto? Bitcoin, sí. ¿Ya? Ahí tiene la dirección, claro. $300. Ahí está, claro. Check payment, y aquí para que te bajan el que te decripta, ya una vez pagado. Te sueltan el candado, te sueltan el candado, la llave te mandan por correo ya para que suelte. Entonces, legalmente lo tiene que hacer ya, claro, si es que es la información personal la que está siendo en este caso cifrada por este ransomware, lo único que tiene que hacer en este caso es primero, o sea, tener de preferencia un backup de su información. Si esa información puede comprometer justamente la intimidad o la integridad de la persona, entonces básicamente hace la denuncia. O sea, como digo, esto es un delito que está sancionado en el Código Orgánico Nacional Penal, por tanto la Fiscalía General del Estado tiene que actuar y tiene que necesariamente iniciarse la denuncia correspondiente. Entonces ellos pueden remitir a la unidad de criminalística, a la Policía Judicial, para que investiguen. Entonces irán allá con la unidad y podrán recabar el contenido digital y verificar efectivamente si tienen alguna evidencia o les dice alguna cosa, como este es un delito de tipo transnacional. Luego pueden poner esa información en conocimiento de Interpol,
para que Interpol, si es que ya tiene eso, pueda a través de sus oficinas a nivel internacional, pueda seguir, o sea, es una de las fuentes más de información. Aquí lo que se logra, como es un tema transnacional, sería bueno, por ejemplo, que nuestro país tuviera ya acceso al convenio mundial social, en este caso el convenio mundial, que en este caso de cibercrimen. La Convención, Internacional de Cibercrimen, para que, si es que pasa alguna cosa, ahí sí es mucho más fácil investigar, y mucho más fácil esa poder... no la hemos ratificado. Esa no hemos ratificado. ¿Pero la firmaron? No, esa todavía está en estudio, eso ha hecho la Organización de Estados Americanos a través del CICTE, que es el encargado del tema de antiterrorismo, ha creído que el Ecuador sea parte. Con el Código Orgánico Integral Penal podríamos hacerle una revisión y solicitar ahora que seamos parte del convenio de cibercrimen para poder ahí sí tener muchas más herramientas jurídicas, porque ahí sí podemos actuar. Y el Estado también, sí, o sea, sería una obligación que la debería cumplir. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes, tanto a Santiago Rivera como a Santiago Acurio, José Rivera y Santiago Acurio, los dos, el uno técnico en informática. Tenemos que acudir a ustedes con mayor frecuencia, creo, no solo por los líos en los que nos podemos meter jurídicamente, sino para poder defendernos y llegar a un pacto social también, ¿no? Del uso de la tecnología con respeto a los derechos de los otros, sí, José. Realmente se ha vuelto un tema de cultura general, es decir, necesitamos todos conocer porque todos los días estamos manejando estas herramientas y hacerlo con mucho criterio. Entonces es importante que se difundan estos temas, que la gente sepa que puede consultar unas normas de etiqueta como para saber cómo actuar, pero claro, no es el común de los conocimientos, no todos estamos conectados, tal vez nosotros porque vivimos de esto o todo el tiempo hemos estado permanentemente investigando, pero sí es importante realmente, Francisco. Gracias a José Rivera, él es el experto en TICs, y al doctor Santiago Acurio, que es el abogado, en cambio, que ya estuvo en la Fiscalía ayudándonos con el tema desde el Estado, ¿no es cierto? Muchas gracias, suerte con los alumnos y ojalá podamos seguir tratando el tema. Les agradecemos por acompañarnos. Están en nuestros estudios ya el economista Bernardo Acosta y el economista Fernando Mosquera, y se unirá también el economista Mauricio Pozo. El tema de la economía es tan o más con mayor nerviosismo que este cibernético, ¿no? Muchas gracias a ustedes por estar. Enseguida volvemos. Yo creo en la radio, creo en la verdad, creo en Nexa FM.